Desde luego, la empatía, ya lo saben, es una cualidad humana que nos ha permitido sobrevivir como especie y que consiste básicamente en ponerse en el lugar del otro, algo que comporta, yo creo que muchas ventajas, Marta. Entender mejor los sentimientos, las ideas, las experiencias de los demás nos hace más felices y nos ayuda a triunfar socialmente. Vamos a profundizar más esta habilidad social con la ayuda del psicólogo Luis Moyà Albiol, que ha escrito un libro titulado precisamente así, La empatía. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido al programa. Tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Somos en general poco empáticos, la gente, de entrada, Luis? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que tampoco podemos generalizar, pero somos como sociedad, somos más empáticos que lo éramos en el pasado. Realmente la empatía yo la veo como la otra cara de la violencia, y la sociedad, desde mi punto de vista, cada vez es menos violenta y es más empática, más solidaria y tiene más en cuenta a los demás. Al comienzo de la presentación, Luis, yo hacía mención a las ventajas de la empatía. ¿Las hay realmente? Pues sí que las hay, porque ser empático hace que tengas más triunfo, más éxito, tanto a nivel familiar, personal, con los amigos, como a nivel laboral. Las personas empáticas pues son personas más queridas, entonces suelen triunfar más en su vida profesional, pueden contar con más apoyo emocional, etc. ¿Y es algo que se puede contagiar? Pues es una pregunta muy interesante porque realmente la base de la empatía es el contagio emocional. Entonces, tal cual evoluciona el concepto o el proceso, es necesario que podamos contagiarnos de las emociones para que podamos ser empáticos. El contagio emocional sería como la antecámara de la empatía. Entonces, las personas que tienen más capacidad de captar las emociones y de contagiarse de ellas, generalmente son más empáticas. ¿Y los animales, Luis, son empáticos o solamente hablamos de una cualidad propiamente humana? Sí que lo son. Lo que ocurre es que depende de qué entendamos por empatía, porque, bueno, a lo mejor no es la empatía que tenemos las personas, porque la empatía en nuestro caso pues sería captar la perspectiva del otro a nivel mental, pero también captar la emoción y ponerte en su lugar. En el animal a lo mejor sería pues un proceso distinto porque está claro que no puede entender tus sentimientos, tus ideas o tus pensamientos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, los perros, los caballos y muchos animales son capaces efectivamente pues de sentir a lo mejor lo que le ocurre a su amo o de ver si está triste, está contento, etc. Tienen un tipo de empatía que sería pues digamos una preempatía. Como de recibir una comunicación determinada. Efectivamente. ¿No? Son unos procesos apasionantes, ¿no? Pero ¿se puede medir la empatía? ¿Una persona puede ser, que llamamos, cero empática y otra demasiado? Pues como en todo es un rango y hay muchísima variabilidad. Se puede medir, tenemos cuestionarios, tenemos otras pruebas un poquito pues más como mostrar, por ejemplo, miradas y que las personas sean capaces de identificar cuál es el sentimiento que aparece. Y hay mucha variabilidad en la población. Yo creo que todos nacemos con una predisposición a ser más o menos empáticos, que nos viene un poquito marcada por nuestra genética, nuestro cerebro, pero es fundamental las experiencias y la educación. Entonces, generalmente en la mayoría de la población se puede mejorar y se puede ser más empático, a no ser que estemos ya pues, en algunos trastornos de la personalidad o en algunos problemas concretos que ya son patologías como la psicopatía en la que no hay empatía. Claro, ¿y quiénes son más empáticos, si podemos decirlo? ¿Los hombres o las mujeres, Luis? Pues es una cuestión muy interesante. Si hacemos la estadística, si hacemos una medida de la población, nos saldría que en todas las sociedades y culturas la mujer es más empática. Tiene mayor capacidad de percibir las emociones y sentimientos de los otros. Lo que ocurre es que las diferencias que hay dentro de las mujeres y de los hombres son mayores que cuando comparamos entre hombres y mujeres. Quiero decir que muchas mujeres pueden no ser empáticas en absoluto y muchos hombres pueden serlo, con lo cual hay muchas diferencias individuales, pero es cierto que las mujeres en general son más empáticas. Volvéis a ganar, Marta, volvéis a ganar. Bueno, eso parece, porque hay veces que también te encuentras con cada una, ¿verdad? Puede darse el hecho de que la persona no sea empática y es lo que decías antes, que eso sea una enfermedad, o sea, que eso esté respondiendo a algún trastorno. Efectivamente, hay algunos trastornos, por ejemplo, cuando hablamos de los psicópatas se caracterizan porque no tienen empatía. Entonces, un psicópata no ve a las otras personas como humanos, sino que las ve como objetos. Por eso, cuando además son violentos, pueden llegar a matar, a ser asesinos en serie y demás. Desde mi punto de vista, el no ser empático hace que tengas mayor predisposición a ser violento. Además, hay otros
problemas de la personalidad, como los que llamamos narcisistas, por ejemplo, que cuento un poco en el libro, que son tipologías de personas que no son empáticas. El problema es que cuando alguien no es empático, generalmente no es consciente de no serlo. Sabe que su vida personal no le va muy bien, que la gente se le aleja, que en el trabajo nadie quiere estar con ellos, pero no terminan de ver que a lo mejor el problema es que son personas poco empáticas y no se preocupan por los otros. ¿La depresión, Luis, puede llegar a afectar? Efectivamente, la depresión es un estado emocional transitorio la mayoría de las veces y afortunadamente, a no ser que se cronifique, y cuando una persona está deprimida tiene un problema para hacerse cargo de sus propias emociones, con lo cual es muy difícil que se pueda poner en el lugar de los demás. Y también estudios que se han hecho con las técnicas de neuroimagen, que actualmente se utilizan mucho, se ha visto que el cerebro de una persona deprimida hay alteraciones en las partes del cerebro que regulan la empatía, que es la corteza cerebral, el córtex prefrontal, estructuras que están muy relacionadas con este proceso, con el empatizar. Y puede hacernos perder esa empatía, la depresión, por tanto, ¿no? Efectivamente, se pierde, pero siempre transitoriamente. En el momento en el que tú estás deprimido, no eres capaz muchas veces de ver al otro. Por eso se dice que una persona con depresión es egoísta, pero realmente es una incapacidad transitoria. También, ¿hasta qué punto es posible ponerse en la piel de los demás? Porque dice, oye, mira, te entiendo, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Claro. De alguna forma lo que cuento en el libro es que la gran mayoría de las personas tienen una empatía más subjetiva. Entonces, se ponen en el lugar del otro pensando en cómo ellas sentirían. Por ejemplo, si me contáis un problema que os ha ocurrido, pues yo pienso cómo me sentiría yo si me estuviera pasando esto. Sin embargo, hay pocas personas que llegan a lo que llamamos la empatía pura, que sería cuando yo tengo la capacidad de ver a la persona, tomar su referencia y poder sentir y pensar lo que ella estaría sintiendo, pero no desde mí, sino desde ella. Es un proceso algo complejo al que digo que no llega gran parte de la población, con lo cual la mayoría de las personas suelen quedarse en una empatía más subjetiva y puede ser incluso que a lo mejor lleguen a simpatizar, les llegue a afectar emocionalmente y entonces lo que tú comentabas, dicen hasta aquí, no quiero más porque me siento mal. O sea, tu estado de ánimo, tu emoción, lo que hace es que me arrastra. Y el hecho, Luis, de que en los medios estemos viendo a diario estas noticias negativas, ¿puede afectarnos, puede embotellarnos, por así decirlo, esta capacidad de empatizar con el resto? Puede insensibilizarnos de alguna forma, pues cuando vemos escenas de violencia, puede de alguna forma también pues contribuir a que seamos menos empáticos, pero yo creo que en general las personas que son empáticas lo siguen siendo, aunque sigan viendo estas noticias o sigan viendo toda esta información, y tienen la capacidad de seguir siéndolo, porque son personas que generalmente también son más solidarias, más cooperativas y se preocupan por los demás. Puede tener una influencia, pero yo creo en las personas menos empáticas. ¿Está relacionada la empatía con el optimismo o no? Sí que lo está, porque generalmente las personas empáticas tienen mayor capacidad para captar lo que es la positividad y suelen ser más optimistas. Entonces, además se sienten más queridas y tienen más boletos para ser más felices. Hemos comentado en las redes sociales que íbamos a hablar de este tema y hay mucha gente que tiene su particular versión de lo que es ser empático, ¿no? ¿Es más fácil ser empático, por ejemplo, con alguien que es más cercano a ti, que te puedes identificar con él? Efectivamente. Generalmente, de hecho, muchas veces podemos conectar más con personas pues, que comparten unas aficiones o que comparten unos intereses y empatizamos con estas personas y con otras no. De hecho, muchas veces podemos llegar a ser más violentos con personas que vemos menos cercanas a nosotros. ¿Y podemos aprender a ser empáticos? Sí, se puede aprender, es algo que yo creo que se puede ya desde la escuela, desde el principio, desde la infancia, y que hay un trabajo importante que yo creo que como sociedad podríamos hacer, que es fomentar mucho la educación en valores, en empatía en la escuela, tanto a nivel transversal en todas las materias de los chavales como a nivel longitudinal. Y luego cuando alguien ya es adulto se puede aprender a ser empático, lo importante es que alguien quiera serlo y se puede... ¿Hay alguna clave? Seguro que a lo mejor alguien ha cogido ahora un bolígrafo y está esperando. A ver, Luis, pues hay varias técnicas, sobre todo flexibilidad mental, no cerrarnos a dogmas, sino tener en cuenta varias formas de entender la vida o varias perspectivas, o de que no siempre lo nuestro es lo más válido, sino que podemos considerar otros aspectos. Entonces yo creo que la flexibilidad mental es fundamental para que podamos ser más empáticos. Y luego, considerando esos puntos de vista, tener en cuenta a los demás, que son personas que tienen sus emociones, e ir aplicándolo. Luego hay otras técnicas como el mindfulness, que se puede utilizar también,
que parte un poco pues de la propia autoconciencia, que quiere decir tomar conciencia de cómo somos nosotros y demás, para después poder ayudar a los demás y poder entenderles. Dices que hay tests, que hay preguntas, cuestionarios sobre cómo se puede ser más empático o qué grado de empatía tienes, ¿no? Si no conoces a la persona, no la conoces de nada, por ejemplo, Luis, tú que eres profesional, ¿cómo puedes llegar a descubrir si es empática o no? Pues es una pregunta interesante y además no es fácil, porque la empatía tiene dos componentes. Tiene un componente que es más cognitivo, más mental, y otro que es más emocional. Entonces, una persona puede ser empática cognitivamente, con lo cual toma tu perspectiva, pero no está sintiendo realmente las emociones del otro. Y es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso pues, de la psicopatía, como comentábamos antes. Un psicópata puede tener mucha empatía cognitiva, por eso son grandes manipuladores. Entonces, toma tu perspectiva y es un gran actor. Entonces, salvo estas ocasiones de personas que a lo mejor son más manipuladoras, más frías cognitivamente, podemos percibir, porque generalmente la persona empática se preocupa cuando le cuentas, cuando la conoces, se preocupa por tus emociones, le interesa tu bienestar, que estés a gusto en el trabajo, en la familia, en las relaciones. Entonces, hay unos indicadores. Si me estás preguntando si de un golpe de vista somos capaces, yo creo que es casi imposible, es muy difícil, sino que tienes que conocer un poco a la persona. Bueno, de todos los comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales, sí. Ana Rubau dice que ser empático tendría que ser una cualidad imprescindible para el ejercicio de cargos políticos decisivos. ¿A nuestros políticos les falta empatía o no? Desde mi punto, bueno, yo creo que en la política habrá de todo, pero bueno, quizá a lo mejor sí que podrían tratar de empatizar en algunos de los casos, porque realmente yo creo que funcionaría mucho más, ¿no? Lo que cualquier organización, cualquier empresa o la política incluso, si alguien es empático, generalmente hará que las personas que estén a su alrededor estén a gusto y utilizará estrategias mucho más cooperativas que competitivas o de estar hablando mal de otras personas, etc. Yo creo que la empatía podría ser un aspecto a trabajar en política. También Helen Gómez Urbano dice que el trato al público en cualquier sector y puesto debería exigir habilidades empáticas. ¿Debería de ser una premisa antes de desempeñar ese trabajo? Pues yo creo que mejoraría mucho la calidad de los servicios, porque bueno, es cierto que te sentirías más acogido, te sentirías mejor tratado, pero claro, haría falta una buena selección y yo creo que actualmente no se hace. Pero incluso en las empresas también, yo creo que las grandes empresas, cuando los directivos son empáticos y tienen en cuenta las emociones, no solamente la productividad, sino las emociones de las personas, etcétera, funciona mucho mejor y para eso hace falta la empatía. Hay otra cuestión. ¿Tú crees que la empatía está inscrita en nuestros genes? ¿Todo el mundo puede desarrollar esa capacidad? Yo creo que tenemos una predisposición genética y biológica a ser empáticos, que de base lo que marca es que seamos más o menos empáticos. Entonces, en función de dónde vivimos, cómo nos educan, qué experiencias tenemos, etcétera, hará que una persona sea más o menos empática. Sí que hay un componente genético, igual que lo hay para la violencia, pero nunca es un determinismo, no por el hecho de estar marcado genéticamente vas a desarrollar, sino que es fundamental y yo creo que es genial que nuestra especie, los humanos, según nos eduquemos, según vivamos, las experiencias que tengamos, podemos desarrollar en este caso mucho la empatía. Fíjate, Luis, que Encarni Torres Prieto dice que siempre me he planteado si empatizar es una ventaja o una desventaja. Claro, porque si evidentemente empatizas de tal manera que el sufrimiento del otro te lo haces tuyo... Claro, pues también es una cuestión muy interesante que en el libro la comento mucho y hablo de empatía y simpatía. Cuando yo doy mis clases en la facultad, en psicología, a los estudiantes les digo, tenéis que empatizar, no simpatizar, porque empatizar es cuando tú te quedas en ti y tienes conciencia de las emociones del otro. Ahora bien, simpatizar es cuando ante el malestar de otra persona tú también lo sientes. Si por ejemplo alguno de vosotros me contarais un problema y yo me pusiera a llorar con vosotros, estaría simpatizando, con lo cual me afectaría personalmente. Es malo para mí, por lo que me pregunta esta persona, y aparte tampoco ayudo a la persona, porque me voy detrás. Entonces sí que hay que diferenciar mucho empatizar, que es estar yo en mí, tomo conciencia de tu dolor o de tu sentimiento, pero soy otra persona. Es un como sí, pero nunca es esta simpatía, ¿no?, que me preguntan. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Bueno. Goya, gracias por la visita y por empatizar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.